Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar Isaías capítulo 63, el día de la venganza de Jehová. Vamos a orar. Eterno, bondadoso Dios, gracias Señor por este día que nos regalas. Gracias por tu protección, tu amor, tu misericordia y bondad. Te pedimos en este momento que la presencia de tu Espíritu sea una realidad en nuestra existencia, para que al abrir tu palabra podamos comprender el mensaje que tienes para nosotros. Ayúdanos, Señor, a compartir tu palabra con otros que necesitan conocer acerca del amor y de la salvación que ofreces. Gracias, Padre, por estar con nosotros, pues lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 63 de Isaías debe entenderse a la luz de los mensajes anteriores dados a Israel, en el que Dios es vengador y salvador, en el que Dios viene a anunciar el año de la buena voluntad del Señor, pero a la vez es el día de la venganza de nuestro Dios. Este canto es un diálogo, pero a la vez es un canto de alabanza a nuestro Dios por su poder protector, y nos lleva a ver a un Dios que actúa, pero que espera a un pueblo que confíe en él. La primera parte de este capítulo 63 de Isaías son los versículos 1 al 6, y es un oráculo independiente en el que se destaca el triunfo sangriento de Jehová sobre los enemigos de Israel. La descripción es bellísima y dramática. Jehová es pintado como un vencedor que viene de Edom, con los vestidos teñidos de sangre después de la lucha con los enemigos de Israel. Miremos el versículo 1. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este vestido con esplendidez, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Se destaca la lucha de Dios contra Edom y su capital Bosra. Recordemos que Edom son los descendientes de Esaú, hermano gemelo de Jacob, y que con el tiempo asumieron una actitud hostil contra Israel. Aunque parece una profecía contra Edom, no se aclara que se refiere a todas las naciones que eran enemigas de Israel. Así que el Señor está obrando como el vengador de su pueblo. Pero termina agregando una figura interesante. Dice, grande para salvar. Isaías nos muestra la naturaleza doble de la obra del Mesías. Se revela la grandeza de su poder para destruir a sus enemigos, pero también nos muestra que es grande para salvar a sus hijos. Es el Dios que salva, pero que hace justicia a los impíos. Es interesante notar que en el Apocalipsis nos muestra que el tiempo de destrucción de los impíos es cuando se efectuará la salvación de los justos. Sigamos estudiando los versículos 2 y 3. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas son como las de aquel que ha pisado en un lagar? He pisado yo solo el lagar, de los pueblos nadie había conmigo. Los aplastaré con ira, los pisoteé con furor, su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. En la antigüedad, las uvas que se cosechaban eran puestas en un estanque llamado el lagar, donde los hombres los pisoteaban para exprimir la uva y sacar el jugo que posteriormente se volvería vino. Las vestimentas de los que pisaban el lagar se manchaban con el jugo de uva. Este es el otro aspecto mesiánico que se describe aquí, que son las vestiduras de sangre y el lagar. Lo primero que se destaca es que él pisó el lagar solo. Esta tiene una doble aplicación. La primera, cuando Jesús estuvo en esta tierra para dar su vida por el hombre, estuvo en el lugar donde se exprimen las uvas, estuvo en el lagar de la muerte y nadie estuvo con él, nadie lo defendió, nadie salió en su auxilio. Elena de Guay aplica este pasaje al momento de la muerte de Cristo. Ella dice,
En aquella hora terrible, Cristo no fue consolado por la presencia del Padre. Pisó solo el lagar y del pueblo no hubo nadie con él. Libro El deseo de todas las gentes, página 702. Y entonces amplía el concepto al afirmar que en el Getsemaní acepta su bautismo de sangre a fin de que por él los millones que perecen puedan obtener vida eterna. Dejó los atrios celestiales donde todo es pureza, felicidad y gloria para salvar a la oveja perdida, al mundo que cayó por la transgresión y no se apartará de su misión. Hará propiación por una raza que quiso pecar. Libro El deseo de todas las gentes, 6:42. Aquí entonces se refiere al momento cuando Cristo se ofrece para dar su vida por los seres humanos, cargando el pecado de todo el mundo. Allí pisó el lagar solo. Pero la segunda aplicación es cuando Él viene a dar retribución a todos aquellos que rechazan la salvación provista por el cielo. Apocalipsis capítulo 14, versículos 19 y 20 dice: Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Y en la visión profética de la venida del Señor como Salvador y Vengador, así lo presenta Apocalipsis 19, versículos 13 y versículo 15. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Así que en cierta medida, por lo que entendemos del pasaje, la venganza de Dios sobre las naciones enemigas de Israel es un símbolo del juicio divino sobre las naciones de la tierra en su segunda venida, donde destruirá a los impíos y establecerá su reino de justicia eterna. Miremos el versículo 4. Porque el día de la venganza está en mi corazón, el año de mis redimidos ha llegado. Aquí se nos declara que el día de la venganza, Dios ha determinado un día para obrar de esta manera. En el caso de Israel, el día será el momento de la caída de Babilonia, y en el tiempo del fin será determinado el día de la caída de la Babilonia espiritual. Pero ese día de la venganza del Señor es el día de la redención, el día en que redime a los justos. Miremos Isaías capítulo 34, versículo 8. Porque es día de venganza de Jehová, el año de retribuciones en el pleito de Sión. Se enfatiza la doble obra que el Señor realizará el día de su venida. Sigamos estudiando Isaías capítulo 63, ahora los versículos 5 y 6. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé de que no hubiera quien me sostuviese. Entonces me salvó mi propio brazo, y mi ira me sostuvo. Con mi ira pisoteé a los pueblos, los embriagué con mi furor y derramé en tierra su sangre. Esta es la descripción desesperada en la que el pueblo de Israel se encontraba indefenso. No había quien pudiera salvar. Y esta es la realidad del hombre que no puede salvarse a sí mismo ante esta condición triste en que se encontraba cuando le da la espalda al Todopoderoso. Entonces, el Mesías decidió rescatar al hombre, rescatarlo él mismo de su angustioso estado. Y entonces su ira santa se enciende contra los impíos que oprimen al pueblo de Dios. Su ira santa entonces se entiende contra Satanás y sus secuaces y se dispone a rescatar a sus hijos. La segunda parte del capítulo 63 de Isaías son los versículos 7 al 14, en donde se hace un recuerdo de la bondad de Jehová hacia Israel. Aquí comienza una nueva sección que concluye con el final del capítulo 64. Es un salmo de alabanza y acción de gracias. Miremos el versículo 7. De las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová
conforme a todo lo que Jehová nos ha hablado y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha dado según sus misericordias y según la abundancia de sus piedades. Lo primero que hace el profeta es invitar al pueblo de Israel a recordar la poderosa intervención divina en favor de su pueblo, a pesar de la ingratitud y de la rebelión de Israel. ¿Saben? A veces sufrimos de falta de memoria. A veces nos olvidamos la dirección divina en el pasado. A veces olvidamos los compromisos hechos con Dios. A veces nos olvidamos de los milagros que el Señor ha hecho por nosotros y nos desanimamos por los problemas actuales. Esta es una invitación a recordar que ese Dios poderoso que obró en el pasado puede obrar hoy y que tenemos que aprender a vivir aferrados de su mano. Sigamos con el versículo 8. Porque Él me dijo, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador. Al parecer, lo primero que se recuerda es la intervención divina para librar a Israel de la esclavitud de Egipto. Y ante esta maravillosa manifestación divina y el pacto que hace con su pueblo, pues se esperaría que Israel no mienta, es decir, que guarde el pacto. Nos parece una actitud necia el quebrantar ese pacto con Dios y quedar sin la protección divina. Ahora, se presenta aquí como el Salvador. Jesús es nuestro Salvador tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Elena de Guay amplía esta realidad al decir: toda comunicación entre el cielo y la raza caída se ha hecho por medio de Cristo. Fue el Hijo de Dios quien dio a nuestros primeros padres las promesas de la redención. Fue Él quien se reveló a los patriarcas, Adán, Noé, Abraham, Isaac, Jacob y Moisés. Comprendieron el Evangelio, buscaron la salvación por medio del sustituto y garante del ser humano. Estos santos varones de antaño comulgaron con el Salvador que iba a venir al mundo en carne humana, y algunos de ellos hablaron cara a cara con Cristo y con ángeles celestiales. Libro Patriarcas y Profetas, página 382. Así que el único que puede redimirnos es nuestro Salvador, Cristo Jesús. Sigamos con el versículo 9. En toda angustia de ellos Él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió, los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Aquí hay varios elementos a considerar. Número 1. Así como un padre tierno y amante sufre cuando sufren sus hijos, lo mismo ocurre con Dios. El Señor vio la aflicción de su pueblo en Egipto y entonces los salvó de la opresión. Esto es interesante porque hoy dice que Jesús es nuestro gran sumo sacerdote que se compadece de nosotros. Miremos Hebreos capítulo 4, verso 15. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así que el Señor comprende nuestra vida y está listo para ayudarnos. Pero en segundo lugar, se menciona el ángel de su faz los salvó. Este es un símbolo de Cristo. Cristo estuvo presente con su pueblo, guiándolo cada día, protegiéndolo de noche y conduciéndolo a la tierra prometida a pesar de toda la oposición del enemigo. Y en tercer lugar dice, en su clemencia los redimió. Toda obra de salvación nace en el corazón de Dios. Su amor es el incentivo que Él tiene para salvarnos. Y entonces termina diciendo, los trajo y los levantó. Se presenta un padre que cuida tiernamente de sus amados hijos. Pero el pueblo de Dios fue desobediente, se desvió del camino, olvidó su pacto con el Señor. Sigamos estudiando Isaías 63, el verso 10. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Aquí vemos el contraste entre el amante Salvador que cuida y guía a su pueblo y la deslealtad de Israel. Y fue tanta su maldad que dice, hicieron enojar su Santo Espíritu. La actividad del Espíritu Santo ha sido una realidad en toda la historia de Israel, pero las murmuraciones y las quejas de Israel en el desierto no estaban dirigidas contra Moisés,
como contra Dios. Entonces Dios parece ahora su enemigo, pero en realidad los castigos que le sobrevinieron al pueblo de Israel tenían un propósito misericordioso. Dios estaba procurando la salvación final de su pueblo, así como en esta época procura la salvación de cada uno de nosotros. Entonces ahora se acuerdan de la manera en que fueron sacados de Egipto. Versículos 11 y 12. Sin embargo, se acordaron de aquellos tiempos antiguos, de Moisés y de su pueblo, diciendo: ¿Dónde está el que los hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu, el que los guió por la diestra de Moisés, con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así un nombre eterno? Ahora que recuerdan cómo Dios intervino en el Mar Rojo, ahora que recuerdan cómo el ángel de Jehová los guió por el desierto, preguntan: ¿dónde está Dios? Cuando los hombres toman decisiones equivocadas y sufren los resultados de su decisión, tratan de echar la culpa a Dios por lo sucedido. ¿Por qué Dios no intervino y evitó, si Dios tuvo el poder de salvarlos de Egipto? ¿Y por qué ahora son cautivos en Babilonia? Dios nos creó libres para tomar nuestras decisiones y se ha comprometido a sí mismo en respetar nuestras decisiones, y ese Dios ve con tristeza cómo los hombres se equivocan y toman caminos de perdición. Trata de llamarlos, de buscarlos, pero respeta nuestra decisión. Dios no quiere el sufrimiento de nadie, pero mucho de lo que pasa en este mundo es el resultado de nuestras malas decisiones y por el pecado que gobierna este mundo. Esta sesión termina con una figura especial, la del pastor, versículos 13 y 14, donde el que los condujo por los abismos como un caballo por el desierto sin que tropezaran. El Espíritu de Jehová los pastoreó como a una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte un nombre glorioso. Así como el pastor lleva a su rebaño a un valle tranquilo y fértil donde puedan hallar buenos pastos y descanso reparador después de un largo viaje y dificultuoso, así también los hijos de Israel, después de 40 años de peregrinación, fueron llevados a la tierra de Canaán. Dios desea guiar a su pueblo con el mismo amor y dedicación como un pastor vela por su rebaño. Debemos entonces, como las ovejas, confiar en el pastor, dejarnos guiar por él y estar bajo su divina protección. Entonces llegamos a la parte final del capítulo 63 de Isaías con una plegaria pidiendo misericordia y ayuda. Versículos 15 al 19. Vamos a mirar los versículos 15 y 16. Mira desde el cielo y contempla desde tu santa y gloriosa morada. ¿Dónde está tu celo y tu poder, la conmoción de tus entrañas y tus piedades para conmigo? ¿Se han estrechado? Pero tú eres nuestro Padre. Aunque Abraham nos ignore e Israel no nos reconozca, tú, Jehová, eres nuestro Padre. Redentor nuestro es tu nombre desde la eternidad. Tras exaltar la bondad de Dios y recordar su fidelidad con Israel en el pasado por motivo de su gloria, el profeta ofreció una oración de arrepentimiento por la nación en medio de su condición desolada. En el pasado, Dios había actuado, guiado y bendecido a Israel. ¿Acaso Dios se ha olvidado de sus hijos? El poder manifestado en el pasado, ¿dónde están ahora? Es una plegaria a un Dios que, aunque tiene su trono en el cielo, es un Dios que está a nuestro lado, que nos ama, que es nuestro Padre y amante y que nunca se olvida de sus hijos. Entonces los israelitas podían acudir a Él por ayuda y orientación. Podían acercarse a Dios como su Padre. Abraham ya había muerto y no estaba en condiciones de ayudarles. Pero Dios sí está vivo. Está listo para actuar en favor de sus hijos, pero estos deben reconocer su necesidad de salvación. Elena de White expresa el gran amor de Dios por nosotros al escribir: la Biblia nos muestra a Dios en un lugar alto y santo, no en un estado de inactividad ni en silencio y soledad, sino rodeado por 10,000 veces 10,000 millares y millares de seres santos, todos dispuestos a hacer su voluntad. Por conductos que no podemos discernir,
está en activa comunicación con cada parte de su dominio, pero es en el grano de arena de este mundo, en las almas por cuya salvación dio a su Hijo unigénito, donde su interés y el interés de todo el cielo se concentran. Dios se inclina desde su trono para oír el clamor de los oprimidos. A toda oración sincera, Él contesta: aquí estoy. Levanta al angustiado y pisoteado. En todas nuestras aflicciones, Él es afligido. En cada tentación y prueba, el ángel de su presencia está cerca de nosotros para librarnos. Libro El deseo de todas las gentes, página 323. Dios está cerca de cada uno de nosotros. Él desea tomarnos en su mano y llevarnos por senda de paz y seguridad. Y termina este capítulo 63 de Isaías con un clamor especial. Versículos 17 al 19. ¿Por qué, Jehová, nos has hecho errar de tus caminos y has endurecido respecto a tu temor nuestro corazón? Vuélvete por amor de tus siervos, por las tribus de tu heredad. Por poco tiempo los poseyó tu santo pueblo. Nuestros enemigos han pisoteado tu santuario. Hemos venido a ser como aquellos de quienes nunca te enseñoreaste, sobre los cuales nunca fue invocado tu nombre. Muchas veces los autores de la Biblia dan la impresión de que Dios hiciera lo que no impide que ocurra. Dios nunca fuerza la voluntad del hombre, entonces no impide que los hombres sigan el mal camino que han elegido. No es que Dios les dé permiso para hacer el mal, Dios les da permiso es para hacer el bien, pero Dios nos ha dado el libre albedrío y Dios respeta las decisiones del hombre. Creo que la oración que debemos hacer es pedirle al Señor que nos ayude a no meternos en problemas. Este clamor se repite en el Padre Nuestro, donde dice: no nos metas en tentación y líbranos del mal. Es un clamor muy humano, muy de la debilidad que nos embarga. Somos propensos a desviarnos del camino. Pidamos entonces la poderosa sabiduría divina. Dejémonos guiar por el poderoso Dios eterno y allí obtendremos la victoria. Elena de White, bajo la inspiración divina, nos motiva al decir: el creyente tiene siempre en el Señor a un poderoso auxiliador. Tal vez no sepamos cómo nos ayuda, pero esto sabemos: nunca falta su ayuda para aquellos que ponen su confianza en Él. Si los cristianos pudieran saber cuántas veces el Señor ordenó su camino para que los propósitos del enemigo acerca de ellos no se cumplieran, no seguirían tropezando y quejándose. Su fe se estabilizaría en Dios y ninguna prueba podría moverlos. Le reconocerían como su sabiduría y eficiencia, y Él haría que se cumpliese lo que Él desea obrar por su medio. Libro Profetas y Reyes, página 422. Pero también Dios se revela que el pueblo de Israel por su rebelión se apartó de Dios, y entonces vinieron por poco tiempo y destruyeron el templo y la ciudad de Dios. Debemos recordar que las promesas de Dios son condicionales. Israel le dio la espalda a Dios y reconocen que ahora su territorio está asolado. Entonces viene la tercera parte de este versículo, donde nos dice: vuélvete por amor a tus siervos, por amor a nosotros. Es muy interesante que reflexionemos en estas palabras. La salvación no se basa en lo que nosotros somos o hacemos, sino en el amor de Dios. Su amor es el principio más valioso y eterno. El amor que Él nos manifiesta es el que lo lleva a ofrecernos perdón. Es su amor el que nos redime. Es su amor el que nos conduce por sendas de paz. Entonces, aceptemos su amor y pidamos que su amor sea nuestra guía hasta que podamos ver al Señor cara a cara. Apreciado amigo y hermano, Dios te ha rodeado de su amor y esperas que responda a su llamado, que lo dejes habitar en tu corazón. Pero Dios nunca va a entrar forzando la puerta del corazón, nunca la va a derribar. Él espera tu respuesta voluntaria. Debes abrir la puerta para que Él pueda entrar. Permítele al Señor hacer su obra en ti. Te dará paz y seguridad. Que Dios te bendiga y te conceda grandes bendiciones. Es mi oración por ti. Amén.